Le damos la bienvenida a todos los que nos ven a través de la internet. Le habla el pastor César Camejo desde Caracas, Venezuela. La iglesia Jesucristo Esperanza de Gloria se complace verdaderamente llegar a sus hogares con la bendita y poderosa palabra de Dios. Los que nos ven a través de la internet, en nuestra página web www.jesucristoesperanzadegloria.com.be, y a todos los que nos ven a través de Facebook, Twitter. Para nosotros es una bendición poder ser parte de la edificación del cuerpo de Cristo. Bueno, bienvenidos. Nosotros tenemos un tema hoy muy interesante, que es parte de la continuación del tema que terminamos, el tema de la fornicación, el pecado que contamina el cuerpo, pero que realmente no tiene inferencia hacia el pecado, sino hacia el hecho de que nuestra vida ha sido santificada para caminar como debemos. Ahora bien, hay que tener percepción de lo que Dios nos ha hecho gracias a la limpieza de la sangre de Cristo. Yo creo que habla en su Biblia, en el Salmo 27, versículo 4. Salmo 27, 4. Amén. Pongamos sobre nuestros pies, honrar. Rey, tu palabra vas a hablar. Te reverenciamos y escuchamos atentamente tu voz, Señor. Una cosa he demandado a Yahvé, a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Yahvé todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. O como usted tiene la versión ahí, de Jehová. Puede tomar asiento. Padre, yo te doy gracias. Tu bendita palabra, Señor. Tu revelación sobrenatural, te doy gracias. Te pido en el nombre de Jesús que tu presencia se manifieste. Que tu palabra sea hablada, Señor. Me pongo como instrumento en tus manos, Señor. El Espíritu de Dios que vive en mí hable a la iglesia. Ilumina el entendimiento conforme a tu verdad, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El salmista David dice: una cosa he demandado a Yahvé. Yahvé, Yod, He, Ba, He, I, H, B, H. Traducción: Jehová. Una cosa he demandado. ¿Qué demandó David, el rey David, al Dios de Israel? Y esta buscaré. O sea, David está diciendo: yo te voy a pedir algo, Señor. Y es que voy a buscar hacer lo que te estoy pidiendo. Que esté yo en la casa de Jehová. Diga conmigo: casa de Jehová, o casa de Yahvé, todos los días de mi vida. La pregunta sería: ¿por qué David hacía esta petición a Dios? David no era levita. David era de la casa de Judá, por eso era rey. Solamente los levitas tenían acceso a la casa, al templo. Había la parte de la muchedumbre donde el pueblo estaba fuera del templo y veía la nube o del tabernáculo, se veía el Shekinah de Dios descender. Y Dios hablaba a los sacerdotes y los sacerdotes hablaban al pueblo. Y David hace una demanda a Dios, porque aunque él no era levita, él anhelaba estar allí.
Y él hace esta demanda: Señor, yo quiero demandarte algo. Y es más, voy a buscar que esto se dé. Así tenga que pedírtelo todos los días. Que yo esté en la casa de Yahvé todos los días de mi vida. Porque la casa de Jehová, o la casa de Yahvé, era el templo donde Dios había puesto su nombre, donde estaba el arca de la alianza, del pacto, en el antiguo pacto. Entonces él le dice: Señor, quiero estar en tu casa todos los días de mi vida. Permíteme, ábreme el acceso. Yo sé que tú estableciste el orden levítico, pero yo quiero entrar. Ahora, ¿cuál templo? Templo no había. Sabemos que lo construye Salomón, el tabernáculo. Después, Saúl había olvidado el arca, y David manda a traer el arca, y le hizo un tabernáculo pequeñito llamado el tabernáculo de David, para que todos los pueblos accedieran y todo el que quisiera pudiera acceder. Y David consiguió esto, aunque ese no era el orden. ¿Por qué? Porque el hombre pecador no podía acceder a Dios, moría. Entonces Dios santificó a los levitas para que estuvieran en su presencia. Aleluya. Ahora bien, ¿cuál era el propósito que David quería estar allí? Lógicamente, allí estaba la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque donde hay pacto, está la presencia de Dios. Donde no hay pacto, no está la presencia de Dios. Ahora bien, no es el pacto que andan hablando por allí. No es dinero. El pacto de Dios. ¿Cuál es el pacto? El pacto que Dios hizo con Moisés, con la casa de Israel, el pacto del antiguo pacto, las tablas de la ley. ¿Ok? Entonces, hermanos, el arca del pacto era lo que hacía que Dios se manifestara allí, porque el arca del pacto estaba dentro del arca, estaba el pacto de Dios. Sin pacto, ¿por qué? Porque el hombre era pecador, Dios no se manifestaba. Entonces David quería estar en la casa de Yahvé, donde estaba el arca. ¿Por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios. Y él tiene el interés de esto, y dice: para contemplar la hermosura de Yahvé y para inquirir en su templo. Para contemplar, Diego, para contemplar la hermosura. Para contemplar la hermosura. Ay, David sí sabía lo que había en la presencia de Dios, aleluya. Y él anhelaba eso. Por eso le construyó el tabernáculo. Ahora, sabemos que la ley es sombra profética de lo verdadero, sombra de lo celestial. La palabra casa significa habitación, lugar para vivir, templo. En el contexto de la creación, Dios hizo un planeta llamado la Tierra, donde habitara, donde creó hombres como usted y yo. Y desde el principio, Dios se ha manifestado al hombre. Y Dios creó a Adán y a Eva y tenía relación personal íntima. Y después que Adán y Eva pecaron, hace el primer sacrificio y los viste de animales, de pieles de animales. Los recubrió su desnudez. Y hace que, bueno, Adán y Eva sigan teniendo relación con él a pesar de su pecado. Después Dios
creó el pueblo de Israel y le dijo por medio de Moisés, diciéndole a Faraón: deja irme a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. O sea, una santa convocación para encontrarme con mi pueblo, para que yo me revele a ellos y me celebre fiesta. O sea, desde el principio Dios ha mostrado el interés de relacionarse directamente con el hombre. Ha sido Dios el principal interesado en relacionarse, en revelarse a nosotros. ¡Qué bello nuestro Dios! ¡Aleluya! Amén. Dios siempre ha querido habitar entre nosotros. Y por eso ha habitado en tabernáculos, en templos, en montañas, en el Horeb, en el Sinaí, en nubes, en columnas de fuego y en el arca del pacto. Y por final se manifestó a través del Hijo de Dios, porque en él estaba toda la plenitud de Dios. Por eso dice: y en el principio era el verbo, y el verbo estaba ante Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo fue hecho carne y anduvo entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Dios siempre ha querido, hermano, habitar entre nosotros. Ahora bien, cuando el hombre quiso hacer una casita a Dios, porque decía: todo el mundo vive en casa, y Dios, no le hemos hecho una casa. Y Dios le responde: ¿qué casa me vas a hacer tú? Si yo no vivo en templos hechos de manos. El cielo es mi trono, la tierra es estrado de mis pies. ¿Qué casa me vas a hacer? Si los cielos de los cielos de los cielos no me pueden contener, ¿cómo me habitará? ¿Cómo me va a contener una casita y hecha de mano? Sin embargo, Dios aceptó, porque la intención de Dios era revelarse al hombre, relacionarse con el hombre. Ahora, el problema del pecado había hecho la brecha entre Dios y el hombre y estableció el sacerdocio levítico. Mira, hermano, si fuéramos como David mucho, que quisiéramos estar en la presencia de Dios, hermano, cosas grandes sucederían, porque Dios es el principal interesado en revelarse a nosotros. Si Dios no se quisiera relacionar con nosotros, ya lo hubiera destruido, ¿o no? Aleluya. Entonces, en el arca del pacto, Dios hizo que se introdujeran sus tablas de la ley para que su presencia se manifestara en el lugar donde estuviera la alianza. El arca de la alianza, el arca del pacto celestial. Dios haciendo pacto con el hombre, no el hombre con Dios. Entonces, el arca tenía que estar en el templo para que la presencia de Dios estuviera allí. ¿Ok? Cuando David dice: yo le mando una cosa a Dios, si yo quiero estar todos los días en tu casa para ver tu hermosura, porque sabía David que solamente lo sublime estaba en su presencia y que Dios quería. Ok, Dios, tú estableciste un orden, pero yo quiero entrar en tu presencia. Tú no vas a violar tu pacto, tu principio, pero yo quiero estar en tu presencia. Y por eso David era un adorador y se apartaba por allá con las ovejas y tocaba el arpa. Tocaba muy bien porque se esmeraba en adorar a Dios, porque él sabía que la presencia de Dios se manifestaba cuando lo invocaban. Aleluya. Y bueno, él sabía que él había hecho una alianza para que estuviera ahí. Entonces él quería el arca. Él quería el arca y le hizo el tabernáculo de David para él poderse acercar y poder ver la hermosura. Ahora, después de la muerte de David, se levanta Salomón como rey y él le construye casa. Veamos Primera de Crónicas 16:1. Primera de Crónicas 16, versículo 1.
Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella. Está el tabernáculo de David. David levantó una tienda para el arca. Y ofrecieron holocausto y sacrificio de paz delante de Dios. Aleluya. Porque David estaba interesado. Él sabía que su reino iba a ser bendecido si Dios estaba con él. ¿Y quién no entiende que si Dios está con nosotros, ahí es donde está la bendición? Amén. Por eso yo les digo, no hagan su voluntad. Porque cuando tú buscas tu voluntad, te alejas de Dios. Y Dios es el que está interesado que nos acerquemos a Él. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Entonces, bueno, David interesado porque él quería ver la hermosura. Bueno, le levantó un arca, le levantó aquí, perdón, una tienda, y poner el arca ahí porque yo quiero ver a Dios moverse. Aleluya. Segunda de Crónicas 5:2-7, aquí es donde Salomón le erige el templo. Que David, su padre, había comprado el terreno para tal fin. Y había recogido ofrendas para tal fin. Y ese es el monte, o el monte de Sión, el monte del templo. Donde Abraham iba a sacrificar a Isaac en el mismo lugar. Segunda de Crónicas 5. 2:7. Por eso este tema se llama, no le había dicho el tema, ¿verdad? No. Porque todavía no estoy predicando, esto todavía es una introducción. Amén. Segunda de Crónica, pastor. 5:2-7. Este tema se llama la casa terrenal de Dios. Porque Dios no tiene casa, pero Dios hizo casa para manifestarse al hombre. Ese es el interés de Dios. 5:2-7 dice: entonces Salomón reunió a Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus y los jefes de la familia de los hijos de Israel para que trajesen el arca del pacto de Jehová a la ciudad de David, que es Sión. Y congregaron con el rey todos los varones de Israel para la fiesta solemne del mes séptimo. Y vinieron pues todos los ancianos de Israel y los levitas, tomaron el arca y llevaron el arca y el tabernáculo de reunión y todos los utensilios de santuario que estaban en el tabernáculo. Los sacerdotes y los levitas los llevaron. Y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que había reunido con él delante del arca sacrificaron ovejas y bueyes, por ser tantos que no pudieron contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Yahvé en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Entonces Salomón hizo el templo y introdujo el arca, porque le habían construido una casa para que Dios se revelara a ellos en ese lugar. Ahora, esa era la ciudad que Dios había estipulado poner su nombre, Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ahí Cristo reinará, en ese mismo lugar santísimo. Amén. Amén. Porque es Dios reinando, no es hombre. David reinaba en un palacio, Cristo reinará en el mismo lugar santísimo. Por eso el anticristo se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, en usurpación de Cristo. ¿Ok? Por eso es anticristo, en lugar de Cristo, contra Cristo, se opone a Cristo. ¿Ok? Entonces podemos ver que Dios se ha interesado y se interesó que su pueblo le conociera. Entonces permitió que le hicieran su lugar, ¿ok?, de adoración. O sea, pero ¿qué hacía que la presencia de Dios estuviera en esa casa, en ese templo? La santidad.
La santidad era el mismo Dios. El pacto. El pacto. El arca del pacto se introdujo y la casa se llenó de la nube. Usted puede leerlo más adelante. Porque sin pacto Dios no está allí. ¿Está entendiendo? Es que Dios fue el que pactó. O sea, Dios hizo un pacto para poder estar con ellos, si no, no. O sea, ustedes van a vivir así, si no, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, van a vivir así. El decálogo, los 10 mandamientos, Raki. Esto revela mi santidad. ¿Entienden? Entonces, introdujeron el arca y el lugar santísimo se llenó de la gloria y todo el templo. Y Dios hablaba al pueblo. Ahora bien, ¿qué había dentro de esa arca del pacto? Veamos algo. Veamos qué había. Vamos a Hebreos 9, 3, 4. Hebreos 9, 3, 4 nos dice qué hay adentro de ese pacto, de esa arca. Hebreos 9, 3, 4. Dice: tras el segundo velo estaba en la parte del lugar santísimo, tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Había 3 cosas dentro del arca: una porción de maná, la vara de Aarón que había reverdecido y, lo más importante, el arca del pacto, perdón, las tablas del pacto. Ahora, sabemos que la ley es sombra profética de lo verdadero. El fin de la ley es Cristo. Aleluya. Veamos algo. Jesús, cuando viene a la tierra como el tabernáculo de Dios, se manifiesta como el maná. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 49 y 51. Juan 6, 49 y 51. Dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. ¿Quién era el pan? Cristo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso es que cuando comemos el pan en la cena del Señor, comemos su carne. Por eso Él dijo: el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, hermanos, Jesús habla del maná del desierto que los del pueblo de Israel comieron y murieron. Y Él termina diciendo: yo soy el pan que desciende del cielo. De tal manera que el maná era un tipo de Cristo que venía del cielo. El alimento espiritual. ¿Ok? ¿Qué había dentro del arca del pacto? Maná. ¿A quién representa el maná? Cristo. Vamos a ver. No, equivocación. Vamos a ver. Juan 10, 11. Recuerdan de que Aarón era sumo sacerdote. ¿Quién es sumo sacerdote?
Aunque Cristo es por el orden de que el sumo sacerdocio es la sombra de Cristo, no es Israel. Veamos aquí. 10. ¿Qué es un sumo sacerdote? Es el pastor del pueblo de Israel. La parte espiritual del pueblo, el sacerdocio. Ahora, 10 dice 10:11. La vara era para guiar. Y Dios hizo algo sobrenatural que le hizo reverdecer, confirmando que él era el puesto por Dios. ¿Ok? 10:11. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. La vara representa el cayado de Dios o la guía pastoral. El sacerdocio real. De tal manera que dentro no estaba varón, estaba la vara. Que representaba al sumo sacerdocio, al pastor de Israel. Cristo es, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las. Era el mensajero de Dios para el pueblo. Aleluya. Cosa que hacía el papel del lugar del sumo sacerdote, quien entraba en la presencia de Dios. Ahora, Cristo vino sin pecado, ¿verdad? Por obra del Espíritu Santo. De tal manera que Cristo tenía entrada directa al Padre sin necesidad de acercarse al templo que estaba en Jerusalén. Él se iba aparte y oraba. Cosa que otros no podían hacer. Tenían que ir al templo. Aleluya. Pero es que él mismo es el pacto. Él era la representación de la vara que estaba dentro del arca. ¿Qué más había dentro del arca? Las tablas del pacto. Leamos Juan 1:1, 10. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. La palabra verbo significa logos en griego, y significa la palabra, el discurso de Dios. Y en el principio era la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra es Dios. Este estaba en el principio con Dios, la palabra. Y en el versículo 10 dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Mire usted, por la palabra se hicieron todas las cosas. En pocas palabras, no era la palabra, era el mismo Jesús. Por la palabra fue hecho el mundo, estaba, y el mundo fue por él hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos no vino, los suyos no lo recibieron. Versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne. ¿Cuál era aquel verbo? La palabra. La palabra que creó todas las cosas. Dice, cuando digo, y fue dicho, y Dios dijo, está diciendo la palabra, el verbo. Ese dijo era el yo soy, Yeshua. Jesús, antes de ser Jesús. Y el verbo se hizo hombre y anduvo en tus ojos y vimos su gloria. ¿Por qué? Cuando dice el verbo fue hecho carne, la versión textual dice: y tabernaculizó entre nosotros. La palabra tabernáculo es hecho de que vino y se hizo templo o casa para que Dios habitara entre nosotros. Y Juan dijo: y vimos su gloria, y palparon nuestras manos al verbo de la vida, a la palabra de la vida, al que hizo todo. De tal manera que Yeshua era Emmanuel, Dios con nosotros.
Todo lo que había dentro del arca del pacto que hacía que la presencia de Dios estuviera ahí, era, Dios no veía la piedra esa, al pedazo de pan y a la vara. Dios veía a Jesucristo adentro, ahí. Porque la verdad del pacto de Dios es Jesucristo. Era profético. La presencia de Dios no estaba en el templo, sin el arca. El problema era que ahora esa palabra, el pacto se hizo carne, cumpliéndose la palabra que estaba escrita en la ley, en la Torá y los profetas. El cumplimiento de la ley de Dios que justifica al pecador. Aleluya. De tal manera que Cristo mismo era el tabernáculo, era el arca del pacto, y dentro de él estaba la gloria de Dios. Aleluya. Y cuando Cristo murió en la cruz, estaba derramando la gloria, su vida, su sangre, toda la plenitud estaba en él, de la deidad. Santo, aleluya. La revelación del Hijo de Dios es la revelación de su pacto. De tal manera que Israel estuvo al mismo creador del planeta. Si leemos el versículo 10 nos dice: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Digan conmigo: el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. Lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le hemos recibido, los que creemos en su nombre, le dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Hermanos, miren, se necesitaba el pacto para que la gente pudiera. O sea, que el templo sin el arca no sirve. Ahora, en el nuevo pacto, las cosas cambian. Ahora, usted tiene que entender que en el antiguo pacto se tenía que purificar. Aquí hemos predicado sobre eso, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero del antiguo pacto. Se debía purificar con sangre los utensilios del templo, y a los sacerdotes se le ponía una gota de sangre en la oreja, en el dedo gordo de la mano y en el pie, que representaba los sentidos, las acciones y el caminar y el andar, santificado todo el ser. Se vestía de vestiduras blancas sacerdotales al sacerdote para que pudiera entrar en la presencia de Dios. Ok. Dios purificaba todo con sangre. Así que por eso él tenía que morir, el sacerdote o el cordero, derramando su sangre para purificar a los hombres. Aleluya. Y así pudieran tener acceso. Porque ¿qué hizo Jesús? Reconcilió al hombre con Dios. Dice la Biblia que Cristo estaba reconciliando al mundo con Dios. Como si nosotros predicamos el Evangelio, como si Dios estuviera suplicando al mundo: reconcíliense con Dios. Aleluya. Así que toda la sangre que purificaba a los sacerdotes para poder entrar es la tipo de la sangre que fue derramada en la cruz, que nos ha santificado a nosotros para poder entrar. Así que el cuarto lugar que podemos ver es que en el nuevo pacto, dile que está a tu lado, estamos en el nuevo pacto. Diga: estamos en el nuevo pacto. Vuelve a decir. Ahora en el nuevo pacto, usted y yo somos el templo. Aleluya. La gente dice, tú sabes, la iglesia que no ha salido del antiguo pacto, que se quedó allá,
que parece que estuvieran judaizando. Entonces hacen los cultos de primicia, traiga las primicias a Dios. Pero cuando le dice guarda el Shabbat, no, el Shabbat no, es la primicia. Ah, lo que te conviene, camarada. Todo lo que tenga que ver con el dinero del antiguo pacto te gusta. Si vas a cumplir la ley del antiguo pacto, por favor, cúmplela completa. 603. Diga conmigo, estamos en el nuevo pacto. Juan 14, 15 al 23. Si me amáis, guarda mis mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Los mandamientos del nuevo pacto. Un nuevo mandamiento les doy, que os améis unos a otros como yo los he amado. Ahora eso es un fruto del Espíritu. ¿Pero cómo Espíritu? ¿Pero qué problema? En el antiguo pacto eso era imposible. Porque el Espíritu de Dios no habitaba dentro, habitaba en un arca, en un templo, un espacio físico. No era tan personal. Antes hablaba a través de un ministro, sigue hablando a través de los ministros, pero ahora la relación es más directa, personal. Hoy día la gente espera que la gente le hable de Dios para conocer a Dios. Y por eso Dios puso ministerio, porque Él conoce al hombre. Mira, hermanos, versículo 16, mire lo que dice: y yo rogaré al Padre y le dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Diga conmigo, el mundo no puede recibir al Espíritu de Dios, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros. Diga conmigo, Él mora conmigo. Él mora con nosotros. Y estará en vosotros. Diga conmigo, Él mora. Morar, vivir, habitar. Diga conmigo, Él mora en mí. Ay, aleluya, diga, Él mora en mí. Mira tu cuerpo, mira tu estómago. Mira tu estómago, diga, tócate y di, Él mora en mí. Mira, ¿sabes qué le falta a la iglesia? Conciencia de que Él mora en ti. Yo una vez, hermano, una cosa es conocerlo y otra cosa es entenderlo. Una vez yo acostado en mi cama, meditando en esto, me quebranté de una manera sin igual, porque mi mente no llegaba a entender y a comprender la magnitud de la grandeza de que Dios mora en mí. O sea, vive, Él está. No es que Él viene, Él está. Vino cuando creí, pero ya Él está conmigo siempre. La comunión del Espíritu, dice la Biblia, que tenemos que estar en la comunión. Ahora bien, el mundo no puede recibir esto porque solamente es a través de pacto. Y Jesús es el pacto de Dios. Mire lo que sigue diciendo el 18. Qué bello Dios, que no nos quiere dejar solo. No los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco el mundo me verá, mas vosotros me veréis, porque yo vivo, en vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo es eso? A través del Espíritu. La unión entre Dios y Cristo, entre Cristo y nosotros. Y sigue diciendo: el que tiene mis mandamientos los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Diga conmigo, me manifestaré a Él. ¿Sabe por qué muchas veces no tenemos la manifestación del Espíritu? Cristo se manifiesta entre nosotros a través del Espíritu. Porque somos desobedientes. ¿Sabe por qué el mundo no puede recibir el Espíritu de Dios? Por desobediente. Porque el que ama a Jesús se somete a Él, a su reino y a su voluntad, para que sea ahora Él su Señor. Y para que el Espíritu Santo se manifieste a nosotros y nos guíe a toda verdad. Y le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo te manifestará a nosotros y no al mundo? Y se lo estaba diciendo, es por el Espíritu de Dios. Gálatas 3:14. Gálatas 3:14. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Miren que bien somos los gentiles aquí. Para que la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiese la promesa del Espíritu. Diga conmigo, es por la fe. ¿En quién? En el pacto de Dios. En el pacto de Dios, hermanos. Jesucristo dijo: comed, este es mi cuerpo, hablando del pan, que por vosotros es partido, el pan del cielo, para que comamos el maná de Dios. Y le digo después: tomad, bebed esta copa, esta es la sangre del nuevo pacto. Diga conmigo, sangre del nuevo pacto, que es vertida por la vida de los pecadores. Haced esto en memoria de mí. Jesucristo dice que el que cree en Él, de su interior, diga conmigo, de su interior, correrá un río de agua viva. Y esto decía del Espíritu que habían de recibir, porque no habían recibido el Espíritu de Dios porque Cristo todavía no había sido glorificado. O sea, la sangre del nuevo pacto no había sido derramada para aquel entonces. Pero después que derramó la sangre del pacto, que nos limpió, ¿qué pasó? El velo del templo se rasgó, diciendo: ahora todo el mundo tiene entrada al lugar santísimo por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. Su sangre nos abrió el camino, nos reconcilió con Dios. Aleluya. Para que por medio del Espíritu pudiéramos tener relación directa con Dios. Aleluya. Mira, hermano, qué privilegio. Todos los santos del Antiguo Testamento desearon tener lo que nosotros tenemos hoy, pero no lo tuvieron. Vivieron en pura sombra. Sombra. Yo me preguntaba a mi hermano Orlando: pastor, ¿por qué Dios no habla como antes? Hay algo mayor que lo que ocurría antes. Antes, para poder tú ver a Dios, tenías que acercarte al templo y no podías entrar al lugar santísimo. Ahora Cristo Jesús ha limpiado tu templo. Tu cuerpo ha sido limpiado para que el Espíritu de Dios viva dentro de ti. ¿Sabe por qué? Porque el pacto está en tu corazón. ¿Quién es el pacto? Cristo. Como el pacto está en tu corazón, entonces la presencia de Dios tiene que morar aquí. ¡Aleluya! Mira, hermano, David era un enamorado de la presencia de Dios, pero no tenía lo que tú y yo tenemos: entrada libre al lugar santísimo. Nos reconcilió, ¿para qué? Para relación. Porque Dios siempre se ha interesado en relacionarse con el hombre.
Pero ahora tú y yo tenemos acceso directo. No necesitas pastor, no necesitas a sacerdote. Necesitas que tú entres a la presencia y entiendas que Cristo te ha limpiado con su sangre y que has creído en Él y su corazón ahora habita en ti. Dios mismo. Teníamos a un Dios lejano. Lejano, bien lejos. Pero ese Dios lejano vive cerquita de ti. Vive dentro de ti. A veces oramos, Padre, claro, porque la oración es al Padre. Es al Padre. En el nombre de Jesús. Pero esperamos una voz del cielo. ¡Oh! ¡Carlos! Yo te digo que vayas a predicarle a Juana. Escucha. El Espíritu de Dios que mora en nosotros es Dios mismo hablándote. Él guía, dirige, exhorta, manda, dirige, gobierna a la iglesia en el nombre de Cristo. El Espíritu de Dios es lo profundo de Dios. Es la santidad de Dios. Por eso el que blasfema contra el Espíritu no tiene perdón ni en este siglo ni en la venidero reo de juicio eterno. ¿Por qué? Porque Él mismo es la esencia de lo que Dios es. Es la misma santidad, es la misma persona de Él. Usted mírese. Un mortal como usted, un pecador como yo, el Dios Santo vive dentro de mí. Cuando yo entendí esta revelación, que la profundicé en mi vida, le dije, oh Dios, cuán grande la profundidad de tu misterio, porque un hombre tan débil como yo vive en tu... Es imposible como, y entonces la presencia de Dios hizo tan real como ahorita es tan real. Y decir, Señor, cómo mi mente no logra entender la grandeza de tu presencia en mí. Hermano, mire, y le dije, Señor, perdóname porque te he ignorado todo este tiempo. ¿Cuántos están casados aquí? ¿Cuántos tienen padres? Cuando usted ama, ¿cuántos le ha dolido? ¿Cuántos han sido menospreciados por la gente que ama? ¿Cuántos han sido ignorados por la gente que ama? A mí cuando mi esposa me ignora me duele. Cuando yo le digo algo importante para mí y ella no me presta atención, a mí me duele. Y Dios me dijo, ¿por qué me ignoras si yo habito dentro de ti? Yo caí, Señor, siempre he hecho mi voluntad. Porque no he entendido, Señor, que tú eres quien gobierna mi vida. Hemos ignorado a Dios por años. Sabemos que somos templo de Dios. Pero no lo entiendes. Eres templo de Dios. Toca tu cuerpo. Aquí habita Dios. No contamines el templo. Por esto decía que la fornicación, el pecado que contamina el templo, tiene relación con este tema. Porque tu cuerpo, que ha sido santificado en la sangre de Cristo, es santo es. En Hechos 1, 4, 5, 8 mostramos al Espíritu de Dios viniendo
En Hechos 2 se cumple el derramamiento del Espíritu, la promesa del Espíritu Santo. No tenemos un Dios lejano, sino muy cercano. Tan cercano que vive en ti. Vive. El Espíritu de Dios es que nos comunica con el Padre directo. Por eso los dones del Espíritu, los dones de lengua, porque son medios de comunicación. Ahora, si tú y yo tenemos entrada al lugar santísimo por el mismo Espíritu, y Dios te reconcilió con Él para que tengas relación, entonces ¿por qué no entras? ¿Por qué no aprendes a escuchar la voz del Espíritu que te contesta tus oraciones? No tienes que esperarlo de otra gente, aunque yo como por el Espíritu de Dios te puedo hablar, porque quizás estás muy distraído para escuchar a Dios. Pero si aprendes a entender que Él vive dentro de ti, todas las respuestas las tendrás. Aprenderás a relacionarte con Dios porque Él vive dentro. La gente dice: Él te estaba esperando aquí. Antes que tú llegaras, Él estaba aquí. Y yo me pregunto, ¿usted ve un arca del pacto ahí? Gloria a Dios por estas paredes. Nos reunimos aquí, ¿verdad? Pero esto cuando está vacío, no hay nada. ¿Sabe por qué el Espíritu de Dios está aquí? Porque nosotros estamos aquí. Porque Él habita en nosotros, no aquí. Nos mudamos de aquí, la iglesia está allá. Esto deja de ser iglesia. Y entonces tú ves a los hombres, el lugar santísimo. No, esto es santo porque aquí os presentamos ofrenda de alabanza. Se predica la palabra. Él estaba aquí antes que tú llegaras. No, si cuando usted se va, Él se va contigo. Porque ahora el templo eres tú. ¿Tú quieres ver la hermosura de Yahvé? Amén. Mira dentro de ti. David tenía que ir a un templo porque ahí estaba la presencia de Dios. Ahora tú lo tienes todos los días, caramba. Es que el pacto está en tu corazón, Cristo Jesús. Por eso es que la presencia de Dios habita en ti. De tal manera que cuando llegas a un lugar, el tabernáculo de Dios, como lo era Cristo, ha llegado con la misma presencia de Dios. O sea que cuando tú llegas a un lugar, la presencia de Dios ha llegado ahí, caramba. Usted tiene que entender eso. Gloria a Dios. ¿Hasta cuándo miedo a los santeros? ¿Qué es eso? El Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Santo, es puro, es mayor. Satanás es el imperio de la intimidación, ¿sabía? Entonces te miran así. Tengo un muerto, yo tengo el vivo, caramba. Y tú tienes al muerto, el mío está vivo. Y vive en mí, caramba. Y donde la luz llega, las tinieblas se van. Por eso la iglesia es sal de la tierra, la luz del mundo. Porque aquí a Dios ha hecho morar el Espíritu Santo, aleluya. Y es que la gente no tiene conciencia de la magnitud de lo que significa ser templo de Dios. Por eso es que cuando tú contaminas el templo con fornicación, con adulterio, con malicia, el Espíritu de Dios se va, es muerte espiritual. ¿Por qué? Porque Él es santo. La sangre de Cristo ha limpiado tu cuerpo para que lo consagres a Dios, lo vivas para Dios. No habita en vaso sucio. Él es santo, santo, santo. ¿No entiendes que Él es perfectamente santo?
y hemos sido limpiados con la sangre del Cordero, para que Él habite en nosotros, mantengamos lo santo. Porque para eso Cristo rompió el pecado y el Espíritu Santo nos guía a la santidad y a la verdad. Aleluya. Para que el reino del pecado no gobierne más en nosotros, sino la santidad de Dios. Aleluya. Que nos guía a toda verdad. Que nos hable, que nos dirija. Esta iglesia tiene que ser guiada por el Espíritu que anda, no por hombre. El Espíritu Santo habla en nombre de Jesús para decirnos lo que Cristo está diciendo. Porque el pacto de Dios es lo que hace que la presencia de Dios esté allí. Gracias a Cristo el Espíritu Santo está en nosotros. Amén. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que soy templo de Dios? Que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pregúntale a que está a tu lado. ¿No sabes que tú eres templo de Dios? No sabe. El templo de Dios no es este lugar, eres tú. Gloria a Dios. Portador de la misma presencia de Dios. Para traer liberación a aquellos que aceptan el pacto, el nuevo, la sangre del Cordero que fue derramada por el perdón de los pecados del hombre. Ahora bien, si leemos del versículo 10, dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento y es el pacto de Dios que hace que seamos templo. Es lo que sostiene a la iglesia. Ahora cuando dice, el versículo 16 dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está hablando en plural, no en singular. O sea, está hablándole a la iglesia en su totalidad. Por eso es que está hablando de edificar. Los ministros estamos puestos para edificar, construir y sobre edificar sobre el fundamento que hace que tenga vida este cuerpo. Cristo Jesús. Ahora, sigamos leyendo. Y si vosotros este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas y madera, en hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual el fuego la probará. ¿Cuál es el fuego? Las pruebas. Si esta obra de Dios va a ser probada. Amén. Y dependiendo de cómo lo estoy construyendo como fundamento, como ministerio, a ustedes, permanecerá o no este ministerio. Sigo. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien mismo será salvo, aún como por fuego. Y ahí donde dice, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo. Diga conmigo, nosotros somos templo de Dios. Y Dios ha puesto ministerios para edificar este cuerpo en el fundamento de Cristo. El edificio de Dios. Ahora miremos. Vénganse 3 personas para acá, por favor, rápido. 3 personas. Rápido. Vamos a hacer una ilustración. Aquí está esto para acá. Vamos a ponerlo más para atrás. Ok. Arrímase eso para acá.
Dejemos la frente para acá. Eso. Pónganse aquí adelante. Resulta, hacia allá, mirando hacia allá. Resulta que yo ilustro a Jesucristo como el fundamento. Pongan aquí, mi Señor, un momentico, voy a ilustrarte. Aquí está Cristo sosteniendo este edificio. Ahora, ¿quién? El edificio, que es el templo, un templo es un edificio, se compone por varios departamentos. ¿Ok? Ahora bien, si yo hago así, ¿qué estoy haciendo? No, varón, tú no vas a estar haciendo. Tú no, aquí no tienes lugar, varón. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Destruyendo qué? Destruyendo el templo de Dios. Ay, aleluya. Mire, cuidado con eso. No está hablando de destruir el cuerpo. Está hablando de destruir la iglesia de Dios. Todos nosotros somos la iglesia. Cada uno es parte de ella. Cuando yo destruyo y saco a uno de sus miembros y destruyo, divido, daño la iglesia, cuidadito, porque estás destruyendo el templo de Dios y Dios te destruirá a ti. Peligroso. Si yo agarro y en vez de sacar y destruir empiezo a juntar, Cristo está uniendo y sosteniendo fuerte este departamento. Aquí está el templo de Dios poderoso. Es que el Espíritu de Dios mora en este departamento y en este departamento. Y juntos es el cuerpo, el templo de Dios. Y el Espíritu de Dios aquí, cosas grandes suceden porque aquí está la plenitud del Espíritu. No solamente en uno, todos juntos somos el cuerpo. Dios habita aquí. Aquí. Por eso que cuando nos reunimos, el poder de Dios se manifiesta porque está toda la congregación junta. Ella llena del Espíritu, ella llena del Espíritu y él lleno del Espíritu, la plenitud del Espíritu. Aquí Dios, Cristo se manifiesta de una manera real. Somos el cuerpo, el templo de Dios, vaya, que es fundamentado que Cristo vive en nosotros por el Espíritu. Y mi deber no es destruirles. Mi deber es construir, formar y edificar esto que se llama el templo de Dios. Que cada uno tiene portador del Espíritu. Todos somos parte. ¿Por qué tenemos que congregarnos? Porque usted, que es templo de Dios, no tiene toda la plenitud, aunque sea llena del Espíritu. Porque somos templo. Cada uno en el Espíritu ministra y edifica. Es Dios haciéndolo a través de nosotros. ¿Por qué nos congregamos? Si aquí no hay arca, aquí no, Dios no está. Aquí está porque estamos nosotros. Nos vamos, no, Dios se va con nosotros. Mire esto. Somos miembros divididos, somos un cuerpo unido. La religión evangélica, porque una cosa es ser portador del evangelio y que nos llamen evangélicos, y otra cosa es la religión evangélica tradicional. Ha dañado el concepto de cuerpo y ha destruido la iglesia en sus divisiones y contiendas. Y no entendemos que somos el templo de Dios, que no podemos destruirlo, que hay que edificarlo, que hay que construirlo. Cuidadito con cada uno, mire cómo sobreedifica. Nadie puede poner otro fundamento en esta iglesia que no sea Jesucristo. ¿Por qué? Porque es lo que hace que la presencia de Cristo esté aquí, el Espíritu de Dios, el pacto de Dios, que vive en nosotros, y por eso la presencia de Dios está en nosotros. Por eso 1 Corintios 6, 19, aquí sí está hablando del cuerpo físico y dice que no hay que contaminarlo porque santo es. Presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque nuestros cuerpos son templos del Espíritu.
así como yo soy templo del Espíritu y la iglesia es templo del Espíritu, entonces yo soy un departamento del templo, donde el Espíritu de Dios vive aquí, donde vive en ti, donde vive en ti, donde vive en ti. Ahora, por su fruto, no porque forme parte de una iglesia. El fruto del Espíritu determina si allí habita el Espíritu de Dios. Veamos que Dios no quiere religión. La religión es la búsqueda del hombre a Dios, mas el Evangelio es la revelación de la manifestación de Dios al hombre. Dios se revela a través del Evangelio, diciéndonos: acércate a mí y yo me acercaré a ti y habitaré en ti. Entonces, no se trata de buscar a Dios, es que Dios se ha revelado a nosotros. Ojo. Y nos abrió el camino. Entonces la gente: tengo que buscar a Dios. ¿Dónde está Dios? Te llamo Dios. Este es el lugar santísimo que tienes entrada directa. Se te perdió la dirección. Se te perdió la dirección. Mira el manual, la Biblia te da la dirección. Ríndete de rodillas. Entra. Porque Él se ha revelado a nosotros para habitar en medio de nosotros. Por eso dice que cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque el Señor bendiga bendición y vemos su hermosura y vemos su gloria, porque Él habita en medio de nosotros. Aleluya. Como el templo de Dios. De la religión. Deje de jugar los evangélicos. Camine como templo de Dios. Cuando usted predica el evangelio, usted lo hace en el poder del Espíritu. Oye, porque es que el que vive dentro de ti es el que está hablando. Cuando nos ponemos racionales, ay, si no se convierte, ay, eso me parece muy sencillito para decir: Cristo murió por tu pecado y vas a ser salvo. Tengo que argumentarle, tengo que decirle que el sol es redondo, la luna es así. No, predica a Cristo, que el Espíritu Santo va a convencerlo. Amén. Eso es lo que tiene que hacer. Porque usted es templo de Dios. Y tengo que explicarle que por qué, y de la creación, y las lunas, y los días de la... hable de Cristo. Ese es el pacto de Dios. Ya después entenderá lo demás. Nadie puede ver el reino de Dios, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace del Espíritu. Para eso tiene que creer en el pacto de Dios, el cual es Cristo. Aleluya. Bien, hermano, cuando usted camina por esta ciudad, está caminando un arca, portador de la misma presencia de Cristo. Aleluya. ¿Usted está entendiendo lo que significa? Amén. Por eso que cuando usted llega a una casa, usted dice: la paz de Dios llega a este lugar. Amén. Y la paz de Dios se activa. ¿Por qué? Porque Dios, usted desata la bendición y es hecha del cielo. Si hay alguna gente de paz, posará allí. Y si no, se regresará a vosotros. Porque usted, Él da lo que Dios le ha dado. Si el hombre lo recibe, lo toma. Y si el hombre lo rechaza, se regresa a ti. Pero tienes que entender que tú eres bendición a donde llegues. Que tú eres bendición en la casa de tu familia. Que tú eres bendición en la casa de tus amigos, en el trabajo. Tú eres la luz de Cristo allí. Aleluya. Sí, lo vamos a nuestro templo celestial muy pronto. Amén. Pero el templo terrenal de Dios eres tú y soy yo. Es la iglesia de Cristo que me ve por la internet. Aleluya. A medida que vayas teniendo entendimiento y comprensión de lo que significa el mismo Dios dentro de ti, la manifestación de Dios será más y más fuerte en tu vida. Amén. Y cosas pasarán a tu alrededor. Veremos milagros. Veremos sanidades, liberación, salvación. El mayor de los milagros es la salvación. Veremos bendición.
Oye, vale, tú sabes que desde que tú llegaste a mi casa, yo he sentido paz en mi casa. ¿Sabes que desde que tú llegaste a mi casa, Dios me ha empezado a multiplicar y a bendecir? ¿Qué tienes tú? Tengo algo que quiero compartir contigo. Tengo a Jesucristo en mi corazón y a la misma presencia de Dios dentro de mí. Por eso la bendición de Dios está donde yo llego. Pero cuando la iglesia sea quitada de en medio y seamos arrebatados conforme a las Escrituras, sonará la trompeta. Y seremos arrebatados. Y este mundo quedará en completa oscuridad. Las tinieblas tomarán la tierra totalmente. ¿Por qué se está aguantando un poco el pecado? Porque estamos aquí. Pero en lo que sea quitado a la iglesia, las tinieblas tomarán el poder, el anticristo se manifestará y vendrán los juicios de Dios por cuanto rechazaron el amor de Dios. Pero mientras estemos en la tierra, somos portadores de la misma presencia. Seamos bendición. Seamos bendición. Seamos bendición. Vamos un momentico a Primera de Crónicas 14. Trece, 14, perdón. Ahí mismo. 13, 14. Un versículo antes del capítulo 14. Capítulo 13, versículo 14. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Yahvé la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. ¿Por qué Dios bendijo la casa de Obed Edom y todo lo que tenía? Porque el arca de Dios estuvo 3 meses allí. Y como ahora el arca de Dios es usted y yo, donde Cristo, que es el pacto, vive dentro de mí, y la presencia de Dios está en mí como arca de Dios, donde yo llegue, si hay un hombre de paz y acepta la bendición, hello, no solo el pecador que rechaza. Por eso usted le dice, Dios te bendiga, y él lo toma como cualquier cosa. No hay bendición, porque la bendición está en Cristo. Pero cuando hay gente de paz, que uno llega a su casa y ellos están abiertos a recibir de Dios, ay varón, prepárese, porque usted es fuente de bendición, ¿oyó? El mismo presencia de Dios que vive en usted va a bendecir esa casa, a esa familia. Amén. Amén. Seamos portadores de su presencia, de su evangelio y de su bendición. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un aplauso al que vive. Recíbela, Señor, para ti, porque eres Rey de gloria y nos ha hecho templo. Somos la casa terrenal de Dios, la iglesia de Cristo en todas las naciones. Es la casa terrenal de Dios. No es el templo evangélico donde te reúnes. Ahora, ¿por qué nos reunimos? Bueno, ya lo explicamos. Templo de Dios unido, gloria. Amén. Aleluya. Nos reunimos porque Dios ha dado dones para edificarnos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pero no porque Dios está aquí. Dios está aquí porque nosotros estamos aquí. Y cuando nos reunamos en mi casa, ahí está Dios. Y cuando nos reunamos en tu casa, ahí está Dios. Y cuando nos reunamos en tu casa, ahí está Dios. Porque la iglesia de Dios está allí.
Y si yo llegara a ir y estoy solo, soy templo de Dios también, soy templo de Dios, soy morada del Espíritu. ¿Dónde camino? Yo voy para la calle y Dios está caminando conmigo. Yo hasta en el baño, hermano, haciendo mis necesidades, así clarito. Yo adoro a Dios, he recibido toque de Dios en medio de mis necesidades. Gloria a Dios, hasta en el baño, hermano. Gloria a Dios, porque levanto un altar de adoración porque yo soy templo. Y de repente el Espíritu me hace, porque el que es guiado por el Espíritu no sabe ni a dónde va ni a dónde viene. Y de repente yo siento, oye, tengo una panadería al frente y yo tengo que ir, oye, voy a comprar aquella. Hermano, y cuando llego a aquella resulta que es una persona en necesidad de la palabra y le predico a Cristo. Y el Espíritu es el que me guía porque Él vive en mí. Aprende a escuchar la voz del Espíritu. No argumente, no argumente. No argumente y aprende a escuchar la voz del Espíritu. A veces Dios no dice, Dios, esas son cosas mías. Esas son... Claro, usted discierna. Porque hay voces que no son del Espíritu, parecieran. Filtre todo por las Escrituras. Porque cualquiera que habla que diga hablar por el Espíritu no contradice las Escrituras, que son inspiración del Espíritu Santo. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ojo, si profetiza, profetiza conforme a la palabra de Dios. Si hablas, hablas conforme al Espíritu de Dios. Si ministras, conforme al poder que Dios da. Pero que Cristo sea glorificado entre nosotros y que se mueva como Él quiera. Aleluya. Deje fluir los dones, hermano. Deje fluir los dones. Deje que el Espíritu se mueva. Eso sí, con dominio propio y discernimiento. Con orden. Pero deje mover al Espíritu. Déjese guiar por el Espíritu. Escuche. No hay nada más sabroso que el Espíritu de Dios te guíe. Y cuando tú lo haces, dices, oh, wow, Señor, he aprendido a escuchar tu voz. Aleluya. No estamos solos. Juan 14, 16. Juan 14, 16 dice: y yo le rogaré al Padre y daré otro Consolador para que esté en vosotros para siempre. Diga conmigo, el Consolador está en mí para siempre. Ahora, no contaminar el templo porque si está frito. Muerte espiritual insofacta. Pero la promesa es que el Espíritu estará con nosotros para siempre. Hay mucha gente que dice, hay muchos escatólogos que dicen que lo que impide al anticristo manifestarse es el Espíritu Santo. Que el que va a ser quitado del medio es el Espíritu Santo. Yo le digo, perdóname. Sí, es el Espíritu de Dios que sostiene la maldad, pero el Espíritu de Dios es la iglesia, porque somos templo. Escuchen esto. Si Cristo dijo que estará con nosotros, con la iglesia para siempre, entonces que Dios no se puede llevar el Espíritu Santo y dejarnos solos sin el Espíritu. Entonces, ¿qué va a pasar? Se llevará el Espíritu, pero se llevará ¿a quién? A los que son de Él, porque Él estará con nosotros para siempre. ¿Quién nos levantará por el cielo? No son ángeles. El mismo Espíritu de Dios nos levantará como levantó a Cristo en el día del arrebatamiento glorioso. Todo eso no parece pues nada, hacer la verdad de Dios, y además de que Dios tiene poder para hacer todo. No hay nada imposible para Dios. Hermano, y terminamos con esta promesa que Jesús le dio a sus discípulos. Mateo 28, 20. Mateo 28, 20. Leamos desde el 19. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Eso se lo digo a sus discípulos que habían nacido del Espíritu. Porque Cristo está por nosotros por medio del Espíritu Santo. Alza tu mano ahí y diga: tenemos una comisión en esta tierra. Y Él dijo, Él dijo que estaría todos los días con nosotros hasta el fin del mundo. Y yo digo, para siempre. Él estará con nosotros, no estamos solos. Tu mujer no está sola. Hombre no está solo. Aunque te sientas solo, Él está contigo todos los días. Promesa del Señor. Hay evangélicos: ay, es que me siento sola, me siento solo. Esto no es por sentir, es por convicción. Él dijo que estará con nosotros para siempre. Él dijo que estaría todos los días con nosotros. Amén. Créelo. Amén. Si te sientes solo, ríndete al Señor y verás su presencia allí. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos solos, no estamos solos. Dile que está a tu lado: no estamos solos, no estamos solos. Él nos fortalece. Él nos fortalece, aleluya. Él nos fortalece. Vamos a ser probados. Vamos a padecer aflicciones. Pero Él está con nosotros. Cuando estés pasando aflicción, cuando estés pasando aflicción, persecución, mentira y engaño contra ti, mira hacia adentro y dice: tú estás conmigo. Tú estás conmigo. Yo no estoy solo en esta lucha. Aleluya, tú me fortaleces. Pero mi fuerza, hermano, cuando yo aprendí a entender esto, mira, hermano, yo he vivido momentos en gloria en el Espíritu de una manera tan personal y tan real, que no se lo digo porque nadie pudiera entender lo que no ha vivido. Pero yo le digo: vívalo, experimente. El Dios de la Biblia, que hizo milagros ayer y se manifestó a los hombres del pasado, es el mismo Dios de hoy. Amén. Y que se manifiesta a tu vida por medio del Espíritu de Cristo. Amén. Es el mismo Dios de ayer, de hoy, y lo seguirá siendo por la eternidad. Amén. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Él dijo que estaría con nosotros para siempre y estará para siempre. Así sea, así es y así será. Amén. Aleluya. El yo soy, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, Dios de Israel, el Dios de las naciones, el Dios también de los gentiles, ha venido para decirte que por medio de Jesucristo, el pacto de Dios, te ha hecho templo para que Él viva para siempre, que no estás solo, que el poder del Espíritu está en ti, que te fortalece. Aleluya. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más de las cosas que pedimos, entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dile que está a tu lado. Dentro del poder, dentro de ti hay un poder que está activado, que actúa por medio de la fe. Y ese es el poder del Espíritu que te hará vencer. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay mucha gente débil en el pueblo de Dios porque no ha aprendido la comunión del Espíritu y a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Aleluya. Y siento profetizar, mi hermano. Mire, hermanos, que viene, es que ya se está viendo aires de persecución contra la iglesia en Venezuela. Y hermano, Dios va a probar a la iglesia, pero aquellos que aprendan a escuchar la voz del Espíritu y a fortalecerse en el poder de su fuerza, vencerán, vencerán. No tengas miedo. La valentía del Espíritu, Señor, danos valentía para anunciar con denuedo. No importa la ley que se levante, no importa los babalaos, los santeros, los hijos del diablo, en nosotros está algo mayor que el que está en el mundo. Aleluya. Y aunque nos metan presos y aunque nos persigan, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob estará con nosotros para siempre. Y aún en la muerte nos resucitará en victoria, porque Él ha vencido la muerte. Aleluya, somos más que vencedores
en Cristo Jesús, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados ni potestades, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, porque hay un Espíritu que nos fortalece, que está con nosotros. La clave es confiar, La fe. creer, rendirse. Eres templo. Somos templo. La casa terrenal de Dios en esta tierra. ¿Por qué se destruyó el templo de Jerusalén? Porque Cristo vino y el velo del templo se rasgó. O sea, no sirve para nada el templo. Yo sé que a unos judíos les dolerá esto, pero el templo sin pacto no sirve. Ahora Dios había dicho que en el nuevo pacto Israel escribiría las tablas de la ley en su corazón y ya no en tabla de piedra. Y ese ha sido el Espíritu de Dios que ha venido el día de Pentecostés a nosotros los que hemos creído. Si eres judío, Yeshua HaMashiach es tu Salvador. Cree en Él y el Espíritu de Dios vendrá en ti con poder, como lo hizo con los apóstoles judíos y con todos los que hemos creído. Si eres gentil, cree que a través de la fe del Hijo de Dios serás injertado y el Espíritu Santo vendrá en ti para que tengas comunión directa con Dios. Dios quiere tener relación contigo, mujer. Dios quiere tener relación contigo, hombre. Ríndete, entra y deja que te hable, y el Señor será contigo para siempre. Estamos para obedecerte, Señor. Gracias. Alza tus manos, ponte de pie allí. Alza tus manos allí. Alza tus manos, hermano, hermana. Josir, vamos. Alza tus manos, hermana. Alza tus manos, dile: Espíritu de Dios, lléname. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, el pacto tuyo, lléname. Lléname. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Dile: lléname, Señor, lléname. Dile: lléname. Dile: lléname, abre tu boca. Dile: lléname, Señor. Cierra tus ojos. Dice la Biblia que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más el Padre nos dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Dile: Señor, lléname. Dile: lléname, abre tu boca. Se lo tienes que pedir a Él. Lléname, Señor. Lléname. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, sálvame, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu, envía hoy tu fuego, sana mis heridas, restáurame, Señor. Dios manda lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas.
tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita mi vida, cámbiame, Señor. Dile, Dios manda lluvia. Dios manda lluvia. Derrámame tu espíritu. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Sálvame, Señor. Dios manda lluvia. Derrámame tu espíritu. Envía hoy tu fuego. Sana mis heridas. Sálvame, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor, llenando las vidas de tu pueblo, Señor. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Visita mi vida, cámbiame, Señor. Visita mi vida, cámbiame, Señor. Visita mi vida, cámbiame, Señor. Dile, visita mi vida. Visita mi vida, cámbiame, Señor. Visita mi vida, cámbiame, Señor. Aleluya, Señor. Dile, lléname. Somos casa de Dios. Creemos que Jesucristo es el Señor. Creemos que Él derramó su sangre para purificarnos. Creemos que Él resucitó de los muertos al tercer día. Creemos que Él descendió a los cielos y presentó las señales de la libertad, del sacrificio. Por eso fue enviado el Espíritu Santo a nuestros corazones. Por medio de la fe creemos. Así que yo recibo del Espíritu. Recibe en el nombre de Jesús. Dile, lléname. Dile, lléname. Alza tu mano, llénala. Lléname. Sigue ministrando ahí. Vamos a darse tu mano ahí. Pastor, ayúdame. Cierra tus ojos. Vamos a ministrar. En el nombre de Jesús. Sigue en el nombre de Jesús el fuego del Espíritu. Llena, papi. En el nombre de Jesús estas mujeres. Con fuego del Espíritu. Porque he creído que Jesús es el Señor. Sama, sojaraya. Llena en el nombre de Jesús. Llena en el nombre de Jesús. Fuego en el nombre de Jesús. Fuera. Por la obra del diablo, sea lleno del Espíritu. En el nombre de Jesús. Fuego en el nombre de Jesús. Soy templo del Espíritu. Sea lleno del Espíritu en el nombre de Jesús. Abasoja. En el nombre de Jesús. Recibe en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Viene en el nombre de Jesús. Viene en el nombre de Jesús. Viene en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, gracias.
por tu derramamiento. Se llena en el nombre de Jesús. Se llena en el nombre de Jesús, Padre. Completa la obra que comenzaste. En el nombre de Jesús, aleluya. Fuego del Espíritu, aleluya, en el nombre de Jesús. El fuego de Dios. En el nombre de Jesús. Abasoja. En el nombre de Jesús. 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 Sean llenos del Espíritu. Sean llenos del Espíritu. Lléname, Señor. Señor, gracias por tu presencia. Por tu presencia, aleluya. Oh, aleluya. Gracias por hacernos casa de Dios. Templo del Espíritu. Gloria a Dios. Dale gracias porque soy templo del Espíritu. Todo ha sido por su gracia. Todo ha sido por su gracia. Dale gracias Señor. Porque siendo un Dios tan alto, Dios habita en los quebrantados y en los humildes de corazón. Un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Oh, gracias Señor por hacernos casa de Dios. Manifiesta tu Espíritu en medio de nosotros, aleluya. En medio de la iglesia que nos vea a través de la internet. Una experiencia personal, que te conozcan personalmente. Que esta iglesia te conozca personalmente. Aleluya. Que la iglesia de Cristo a nivel mundial te conozca personalmente. Gracias Señor, porque nos diste el ministerio de la reconciliación. Reconcíliese con Dios, Dios le llama. Quiere llenar tu vida, cambiarte, transformarte con su amor, con su poder, con su presencia. Dile gracias. ¿Sabe por qué mucha iglesia seca? Porque no ha aprendido a estar en la comunión del Espíritu. Entra al lugar santísimo y será lleno de toda la plenitud de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Recuerda que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Conoce a Cristo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y ven a Cristo. Congrégate y busca a Dios. Dios te bendiga. Te damos un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria al que vive por los siglos de los siglos. Aleluya.